¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y miren que en una semana que la verdad es que pintaba medio palidón en cuanto a información económica, al final se cargó de muy buena información y sobre todo muy relevante. Comencemos con la más mediática que posiblemente haya sido por lo menos hasta la mitad de la semana el tema de las remesas. Y es que en la prensa manejaron de manera bastante amarillista y bastante mal informada que las reservas se habían caído. Y no, hay que recordar que el mes pasado tuvimos un comportamiento totalmente atípico en los dólares que mandan los paisanos de los Estados Unidos a sus familias aquí en México. En febrero habíamos tenido algo así como 2.600 millones de dólares de remesas y de repente, de manera totalmente inesperada, en marzo se fueron a arriba de 4.000. Es decir, se rompieron todos los récords que se habían tenido de envío de dinero de los paisanos aquí en México. Y lo que sucedió en el registro para abril fue que tomaron su cauce normal. Es decir, no hay una caída como tal, en realidad este abril está ligeramente por debajo de abril del año pasado, en ese sentido se regularizaron. Lo que sí hay que tener presente es que el envío extraordinario de recursos que hubo el mes pasado, los 4.000 millones de marzo, son indicativo, uno, de que por muy complicadas que estén las cosas en los Estados Unidos, los paisanos se siguen esforzando y se siguen preocupando por sus familias aquí en Puebla, pero también es señal de que muchos de ellos, ante lo complicado de la situación en los Estados Unidos, están tomando la decisión de regresar a México y por eso mandan su lanita por delante. Y caray, la verdad es que los vamos a recibir en un país y en un estado donde el horno no está para bollos. Y hablando de hornos que no están para bollos, este es un tema que yo toqué en una de mis columnas en la semana, pero en realidad prácticamente nadie lo está tocando, y es la silenciosa, pero muy grave crisis por la que está pasando el sector de la construcción. El sector de la construcción que es fundamental para cualquier economía, pero particularmente para una economía como la mexicana. Y es así, uno, desde luego, por la dinámica que le mete al resto de la economía, desde luego, porque es un sector intensivo en mano de obra, es decir, no hay máquinas que sustituyan la calidad con la que trabajan los albañiles, los maestros de obra, las primeras cucharas mexicanos, que como siempre tenemos una habilidad y una capacidad para hacer bien las cosas que se reconocen en todo el mundo. Pero el otro factor por el que es muy importante es que tiene muchos canales de comunicación y genera efectos multiplicadores. Es decir, cuando ustedes ven una obra, en realidad son cerca de 66 ramas industriales y económicas las que se están beneficiando. Y es que para que una obra pueda darse se requiere, sí, desde luego, los albañiles y los ingenieros trabajando ahí, pero se requiere un despacho de arquitectos, uno de ingenieros estructuralistas, alguien que les lleve la arena, la grava, el agua, la madera, las cocinas, alguien que les lleve de comer, que haya vigilancia. Es decir, es como una onda que se va expandiendo y que toca a buena parte de la economía. Por eso, cuando el sector de la construcción le va bien, se dice que es un indicativo muy empírico, pero muy cierto, de que al resto de la economía le va bien. Y desafortunadamente, en México le está yendo muy mal. Si nosotros tomamos en cuenta el dato del valor de la construcción, es decir, de todo lo que se construye por parte del sector, su valor total, y lo comparamos, si hacemos los comparativos mes con mes, el último mes en el que crecieron fue enero de 2019. Y de ahí en fuera han sido caídas tras caídas, tras caídas, tras caídas. Pero si lo comparamos mes actual contra el mismo mes del año anterior, es decir, en este caso sería febrero 2020 contra febrero 2019, la caída ha sido aún peor. No solo no han crecido desde el 1 de enero de 2019, sino que en febrero, que es el último dato consultable, tuvieron una caída del menos 17.1%. Es decir, uno de los pocos motores internos que tenemos para el crecimiento económico no solo está apagado, está en crisis, y yo no veo a nadie en el gobierno federal diciendo absolutamente nada del tema. Y finalmente están los datos que tienen que ver con la desocupación. Hay que recordar, y siempre es importante la nota metodológica, que en México no tenemos un indicador del desempleo. ¿Por qué? Porque lo que mide el INEGI es desocupación, es decir, con que tú hayas trabajado un par de horas a la semana y te hayan dado una lana por eso, es suficiente para que en el INEGI, en la ENOE, se te considere como empleado. Es por eso que muchas veces, para tratar de hablar del empleo, los empleos formales, lo que hacemos es tomar como proxy el registro del IMSS y con eso vamos dándole seguimiento a la estadística. Pero bueno,
En el caso del ENOE, hace meses ya nos había dicho el INEGI a través de Julio Santaella, que es un muy buen director del INEGI. Yo tuve el gusto de recibirlo aquí en Puebla, será cosa de 3 años, la verdad es que muy buen tipo, y además muy atento y muy atinado en sus decisiones. Él nos había dicho que por el COVID-19 no podían salir los chavitos del INEGI a levantar encuestas y que eso obligaba, uno, a poner en paro el censo de población y vivienda, pero también muchas de las encuestas, incluida la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es de la que sacamos la tasa de desocupación. La verdad es que buena parte de los analistas, y yo me incluyo, ya la había dado por perdida, pero la verdad es que Julio sorprende, igual que el resto de la gente del INEGI, a quienes felicito, porque nos sacaron el ETOE. ETOE, que sí que suena como Samuel Eto'o, que jugaba en el Barcelona con Rafa Márquez. El ETOE es la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que es muy parecida a la ENOE. Obviamente cambia en algo la metodología porque es telefónica, no toca todas las variables del ENOE, pero nos permite tener buenos proxies para poder comparar. Y en el comparativo, ahí sí nos va mal. En términos de desocupación, es decir, la gente que no trabajó ni siquiera las 2 horas que les estoy diciendo a la semana, pero que sí están buscando chamba, que activamente están buscando chamba, esta pasó de 1.7 a 2.1 millones, que la verdad es que para los datos que hemos estado escuchando de 700,000 y 1 millón de empleos perdidos, de empleos formales, que es lo que reporta el IMSS, parecería que los 500,000 de aquí no suenan tan mal, pero ojo, el problema no está en la desocupación, está en la subocupación. ¿Por qué? Porque la tasa de subocupación mide a la gente que sí trabaja, que sí gana dinero, pero que no le alcanza. Y es gente que a pesar de que tiene una chamba y a pesar de que gana dinero, está activamente buscando qué más hacer para poder completar su ingreso. Y en este caso, lo que tenemos es que la población subocupada pasa de marzo de este año de 5.1 millones a abril de este año con 11 millones. Es decir, 5 millones de familias mexicanas más a las cuales con las chambitas que está haciendo no le está alcanzando, están buscando y desde luego en un entorno como el que tenemos ahorita no les está alcanzando. Lo cual, si lo sumamos al aumento que tuvimos de 500,000 en el caso de la desocupación, estamos hablando de prácticamente 12 millones de familias mexicanas que o no encuentran absolutamente nada que hacer porque no hay trabajos, o con la chambita que tienen definitivamente no les está alcanzando. 5 millones de familias mexicanas. Por favor, que no nos digan que todo va re bien y que no nos digan que todo fue culpa del COVID-19 porque la pérdida de empleos viene desde el año pasado. Yo soy Michelle Chaín y eso es lo de hoy.